Bueno, continuando con las videoconferencias, las clases en videoconferencia de álgebra, lo correspondiente a vectores. Álgebra de vectores, ejercicio resuelto. Vamos a colocar otra vez el ejercicio donde quedamos para que continuemos la clase. Ok, aquí lo tenemos. Vamos a estar pendientes porque ahorita hubo un bajón de electricidad y bueno, esperemos que no nos pegue la electricidad. Aquí tenemos el ejercicio número 3. Tenemos esta configuración donde tenemos el vector A, el vector B, el vector C y el vector D. ¿Ok? El valor de A es 100, el valor de B 300, el valor de C 150 y el valor de D 200. La suma de los 4 vectores da este vector que es la resultante. El origen de A con el extremo del último vector. ¿Ok? ¿Dónde está este vector? Está ubicado en el tercer cuadrante, donde X es negativo y Y es negativo. O sea, en la parte sur-oeste del cuadrante. Ya sabemos entonces que la componente en X va a ser negativa y la componente en Y va a ser negativa. Eso tiene que cuadrar con la respuesta. ¿Ok? Como hicimos en el otro ejercicio o en los ejercicios anteriores, construimos la tabla. Una columna con los vectores, una columna con el valor de cada uno de los vectores y una columna con los ángulos. Vamos para el vector A. ¿Cuál es el ángulo del vector A? Como está en X, ese ángulo es 0. ¿Correcto? Vamos para el vector B. El vector B está aquí. Si yo traslado a este vector a este eje, el ángulo sería 90, 180, 270. ¿Correcto? Por eso tiene 270 grados. Vamos para C. Voy a trasladar C hasta acá. ¿Correcto? Y queda trasladándolo paralelamente hasta acá, queda así, donde este ángulo es 30 grados. Quiere decir que serían entonces 90, 180 más 30 grados, ¿verdad? Sería 210. ¿Cómo lo puedo hacer de otra forma? Traslado el eje XY hasta acá. Aquí tengo la cruz y el vector está acá. 90, 180, 210. Así tengo 210 grados. Para el último vector sería, lo traslado hasta acá. Correcto, queda de este lado. ¿Verdad? Los 60 grados están de aquí para acá. Entonces, ¿cuánto sería? Sería 90, 180 menos 60, ¿verdad? Que es lo que tengo acá. Eso me va a dar 120 grados. De la otra forma, llevo todo hasta aquí. Entonces sería 90, 180 menos 60 sería 120 grados. ¿Por qué? Porque es desde el eje X hasta tocar el vector. El ángulo que me interesa es la que va desde aquí hasta acá. El ángulo que me interesa es el que va desde aquí hasta acá. El ángulo que me interesa es el que va desde aquí hasta acá. Así calculo los ángulos. Aplico las ecuaciones para el cálculo de las componentes, tanto en X como en Y. La resultante de las componentes en X es la suma algebraica. 100 más 0 menos 129 menos 100. Algebraicamente me da menos 129. La suma de las componentes en Y sería 0 menos 300 menos 75 más 173.2 menos 201.8. Acuérdense, suma algebraica con las leyes de suma de números. Más y más se suman y se coloca positivo. Menos y menos se suman y se coloca negativo.
más y menos y más se restan y se coloca el signo del mayor. Esas reglas son las que se aplican en la suma algebraica. Ok, ya tengo la resultante en X, ya tengo la resultante en Y. ¿Qué voy a hacer ahora? Calculo la resultante total de este término, que es la resultante de la suma de los cuatro vectores. Raíz cuadrada de la componente en X elevado al cuadrado más la componente en Y elevado al cuadrado. Resuelvo la operación, calculo la raíz cuadrada, eso me da 239.5 metros. El ángulo arcotangente de menos 201.8, que es Y, entre menos 129, que es X. Eso da 57.31 grados. ¿Cuál es ese ángulo de 57.31 grados? El que va de aquí para acá. Completo sería de aquí hasta acá. 57.31 más 90 es el otro ángulo, la otra respuesta de ángulo que se puede responder. De las dos formas está correcto. Como ven, este ejercicio se resuelve de la misma manera que resolvimos este ejercicio. Si usted quiere, la forma gráfica es como lo hicimos. El origen del primer vector con el extremo del último vector. Así se suman vectores. Vamos a ver preguntas. Si no hay preguntas, continuamos. El ejercicio 4. Dice, un barco transbordador lleva turistas entre las islas, entre tres islas. Navega de la primera isla a la segunda a 4.76. Ese es el vector del vector. En una dirección 37 grados, el ángulo que tiene el vector al noreste. Luego navega de la segunda isla a la tercera en una dirección de 69 grados al noroeste. Y por último regresa a la primera isla en una dirección de 28 grados al sureste. Calcule la distancia entre la segunda y tercera isla, la primera y la tercera isla. ¿Qué hacemos? Los vectores están determinados por la distancia entre las islas. Entre la primera isla y la segunda isla, la distancia es de 4,76 con un ángulo de 37 grados. Entre la tercera isla y la segunda isla, no sé cuánto vale, porque no me lo dicen, pero me dicen el ángulo de 159 grados. Y entre la tercera y la primera, tampoco sé el valor de la isla, de la distancia, pero me dan el ángulo. Me están mandando a calcular la distancia entre la segunda y la tercera isla. Segunda y tercera isla, calcular esta distancia. Ok. Planteo la tabla. Estos son los vectores que son la distancia entre las islas. El valor de la distancia entre las islas, donde desconozco el valor de la distancia entre B y C y el valor entre la distancia de C y A. Por eso no tenemos problema. Conozco los ángulos. Tenemos que ayudarnos con un gráfico. Aquí está el gráfico. De A y B, 37. De B a C, 69 grados. Y de C a A, 28 grados. ¿Correcto? Entonces, ¿cuánto es el ángulo entre B y C? Debería ser
90 más 69. 90 más 69, 159 grados. ¿Cuánto es el valor? Aquí debería ser 90, 180 más 28, 298 grados. ¿Ok? Ya tenemos entonces los tres vectores. ¿Correcto? Como vemos, C y A es la resultante de la suma de las tres distancias. Eso es lo que voy a calcular. En la columna de la componente en X, en la columna de la componente en Y, planteo la ecuación. La componente en X para esta distancia será BC por el coseno de 159. Y para la componente en Y sería BC por el seno de 159. Para CA igual, CA por el coseno de 298 y CA por el seno de 298. Entonces, como la componente en X, la resultante es la suma de los tres, planteo la ecuación. 476 coseno de 37 más BC coseno de 159 más CA coseno de 298. Eso es lo que tiene que ir aquí como la resultante en X. Para la resultante en Y sería lo mismo. El valor de AB coseno, AB seno de 37, que sería 380, ¿verdad? ¿Tiene alguna pregunta? ¿Tiene alguna pregunta? ¿Quién es? Bueno, sigamos. Ok, planteo la ecuación para la resultante en X. 476 por el coseno de 37 más BC por el coseno de 159 más CA por el coseno de 298 grados. Resolviendo esto me da 380. Resolviendo el coseno de 159, 0.94 BC y resolviendo el coseno de 298 es 0.469 CA. ¿Cuánto debe valer Rx? Para que estén en equilibrio, esto debe valer 0 y debe valer 0 también en Y. Por eso es que Rx es igual a 0 y es igual a las operaciones que acabo de obtener acá. Despejo el valor de BC porque necesito hacer un despeje del sistema de ecuaciones y tengo que BC es 4.69, ¿verdad? Más 0.502 CA. Esa es la primera ecuación, ¿correcto? Al hacer el despeje de BC, este término pasa para acá, este término pasa para acá, ¿verdad? Divido entre 0.934, este lo divido también y me queda que BC es igual, despejando BC de la ecuación, me queda que es igual a 4.069 más 0.502 CA. Resuelvo el sistema este de ecuación acá, de esta igualdad la resuelvo. Al despejar BC, BC pasa para acá positivo, ¿verdad? 380 lo divido entre 0.934 es 4.069 y 0.469 entre 0.934 le da 0.502. Y tengo la primera ecuación. Voy para la segunda ecuación, que es con RY. Como están en equilibrio, porque si usted se da cuenta, está cerrado todo el sistema. Todo el sistema está cerrado. Tiene que estar en equilibrio porque ambas deben
equilibrar los vectores. Planteo RY. RY será igual a ¿quién? 476 por el seno de 37, que es 2.86, ¿verdad? Más BC por el seno de 159, más CA por el seno de 298. Como está en equilibrio, debe estar igual a 0. 286, 0.358 BC y 0.883 CA. Sustituyo la primera ecuación, que es el valor de BC, en la segunda ecuación. Y al sustituirlo me queda todo en función de CA. Aquí está la sustitución. Esto lo sustituí acá. 286 más 0.358469 por esto, menos 0.883 CA. Despejo el valor de CA, correcto, y eso me da 6.14 kilómetros. Ya tengo el valor de CA. Cuando tengo el valor de CA, lo sustituyo en la primera y obtengo el valor de BC. Así calculamos las distancias de CA y las distancias de BC. Vuelvo a repetir, ¿dónde está el meollo de la solución? El meollo de la solución está en que el sistema está en equilibrio, y para que el sistema esté en equilibrio, los términos de las componentes deben ser iguales a 0. Porque una depende de la otra. Es lo mismo que usted hiciera que las dos primeras vectores sean iguales al resultado de la tercera componente. Si es igual al resultado de la tercera componente, de la tercer vector, quiere decir que al pasarlo, la igualdad debe ser igual a 0 para que se mantenga en equilibrio. Planteé las ecuaciones y sustituí los términos de una ecuación en otra para despejar el valor de una y de otra ecuación. Si esto es una suma de vectores, quiere decir que los dos primeros vectores deben ser igual a la suma de los dos vectores que es CA. Si CA es la suma, ¿verdad? Para que se cumpla la suma, porque es una igualdad, las tres con signo diferente debe ser igual a 0. Por eso es que Rx es igual a 0 y por eso es que Ry es igual a 0. Porque debe haber un equilibrio. Si usted, vamos a ponerlo más sencillo, suponga que usted está en un sub y baja. Del lado derecho está usted y del otro lado están dos personas. ¿Verdad? Si están dos personas, para que haya equilibrio, usted debe compensar esto que está acá, la parte derecha, con otra persona. ¿Cierto? Si usted no lo compensa, el lado izquierdo tiene más peso. Al compensarlo, ambos se equilibran, ambos tienen peso. Si usted resta esto de esto, eso le va a dar 0 porque están en equilibrio. Eso es esta parte. Este vector es este vector que está acá y este vector en Y. Quiere decir que este más este debe ser igual a este porque es una suma de vectores. Si es una suma de vectores y está en equilibrio, si está en equilibrio, la resta de este con este le va a dar 0. Por eso es que Rx es igual a 0 y por eso es que Ry es igual a 0. Lo que hice fue plantear las ecuaciones, despejar los términos y sustituirlo en una de las dos ecuaciones. Después que lo sustituye y resuelve la ecuación o el sistema de ecuación, determina CA y determina BC.
Así se resuelve el ejercicio. ¿Preguntas? Sí, profesor, ¿será que me puede explicar de dónde salió el 298? Es que todavía no comprendí ¿De esa dónde parte del salió el ángulo. 298? ¿De CA? Ajá, ¿de la suma de qué? Voy para allá. Este es CA. ¿Correcto? Sí. Ese es CA. Ok. Fíjese, el ángulo tiene que ser de aquí para acá. ¿Cierto? Ok. Sí. ¿Cuánto suma los ángulos de este triangulito que está acá? Los ángulos de este triangulito suman 90, que es el ángulo recto, más 28, más este ángulo que está acá. Y todo debe sumar 180, ¿correcto? Porque la teoría dice que la suma interna de los ángulos de un triángulo rectángulo vale 180. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ok. Si es así, este ángulo que está acá será 28 más 90 menos 180. ¿Cuánto le da? 298. No, 298 es desde aquí hasta aquí. Cuando usted le resta. O sea, sumando el 90 más el 180 más el 28 me da esa cantidad, profe. Ok, pero ya va. Es este ángulo que está acá, 298. Pero si usted suma de aquí para acá 90 y le suma 28, que es este, porque este ángulo es este mismo ángulo. 118. 298, ¿verdad? Bueno, de ahí sale el 298. ¿Ya lo entendió? No mucho, porque creo que en realidad daría 118. Vuelvo otra vez. Vuelvo otra vez. 90 más 28. Ok, vamos otra vez. El ángulo que voy a tomar es el que va de aquí para acá, para acá. Ok. Ese ángulo vale 298. El vector es este que está acá. ¿Correcto? Este ángulo es 28. ¿Correcto? Este ángulo para acá sería, ¿qué valor tiene? Por diferencia de los debería ser 28 también. O este que está acá, que sería 198 menos 90 menos 28. ¿Qué es lo que le da? 298. Ya. ¿Ya lo vio? Sí, ya lo vi. Dale pues. Ya sabe entonces cuál es el ángulo. Esa es la parte importante. Cómo determinar los ángulos. Lo demás es pura operación, pura matemática. Ok. Sigamos. El ejercicio número 6 es igualito. Es un equilibrio con la resultante de este vector más este vector. La resultante tiene que estar en esta dirección. Construye la misma tabla. Tiene los ángulos. El primero vale 60 y el segundo vale 90, 180 menos 75, 105 grados. Calcula las componentes para X para cada uno de los vectores que son las fuerzas y luego determina la resultante en X y la resultante en Y. Se resuelve igual que como lo hemos venido resolviendo hasta los momentos. Raíz cuadrada de las componentes elevado al cuadrado de la suma de las componentes elevado al cuadrado y el ángulo calculado de la misma manera. En la segunda parte me dicen cuánto debe valer una tercera fuerza. Igual que este ejercicio. Una tercera fuerza debe ser que equilibrada las componentes en X sean 0 y las componentes en Y sea igual a 0. No conozco el ángulo ni conozco el valor. Planteo las mismas ecuaciones. La sumatoria, porque todo esto es una sumatoria algebraica, en X debe valer 0 y la sumatoria en Y debe valer 0. 60
menos 20,71 más la que voy a calcular. 103 más 77 más la que voy a calcular. Despejo F3X y FY. ¿Correcto? Al determinar Fx y F3Y, consigo ya el valor del valor de F3X y F3Y de esta ecuación. Ya tengo F3X, ya tengo F3Y. Este valor sustituido aquí y este valor aquí sustituido es lo que hace que esto sea igual a 0. ¿Ok? Se resuelve similar a este ejercicio. Se plantea la igualdad que sea 0 para que ambos términos tengan equilibrio en el sub y baja. ¿Cómo determino el ángulo? Ya tengo X, ya tengo Y, utilizo la misma ecuación. Arco tangente de F3Y entre F3X y eso le da el ángulo de esta fuerza. Esta parte de aquí se refiere a cuánto valdría una tercera fuerza para que esto tuviera en equilibrio o las resultantes sean igual a 0. Este ejercicio 6 es lo mismo. Tengo 3 vectores, voy a colocar un cuarto. Se plantea de la misma manera. La tabla con las columnas de los valores, las componentes para que hagan equilibrio son 0. Despejo los valores para el vector X y Y, que es D. Determino los valores y determino el ángulo. Este ejercicio es similar a este y es similar a este que está acá. Porque ambos ejercicios consideran para que haya equilibrio las componentes en X de ese vector sea 0 o la sumatoria de las componentes tiene que ser igual a 0. Lo mismo pasa acá. Este ejercicio vamos a verlo con más detalle. Una marinera en un velero pequeño se topa con vientos cambiantes. Navega 20 kilómetros al este. Luego 3.50 kilómetros al suroeste. Y después otro tramo, ¿verdad? En una dirección desconocida. La posición final es de 5.8 kilómetros. Quiere decir que la distancia recorrida desde el origen hasta donde llegó son 580 kilómetros. Directamente al este del punto inicial, como está aquí en la figura. Determine la magnitud y dirección del tercer tramo. Fíjese, es el mismo ejercicio anterior, anterior y anterior. Solo que ahora yo conozco la resultante de la suma de los 3 vectores. Allá la resultante de la suma de los 3 vectores era 0 para que mantuvieran el equilibrio. Aquí el equilibrio vale 5.80 kilómetros, porque es la resultante de sumar este vector más este vector más este vector desconocido. ¿Cómo será la tabla? El tramo en A, el tramo en B y el tramo en C, que lo desconozco y lo desconozco. Para A vale 2 kilómetros. ¿Cuánto vale el ángulo? 0. Para B vale 3.5. Aquí dice 45, ¿verdad? Si aquí es 45, quiere decir que de aquí hasta acá será 90, 180, 270, 360, menos 45, 315 grados. No conozco el valor de C, no conozco el valor del ángulo. Voy a determinar las componentes para determinar después el valor de cada uno de los elementos. ¿Cuánto debe valer la componente en X? Si va de aquí a acá, que está en X, eso debe valer 5.8 kilómetros. ¿Cuánto debe valer la componente en Y? La componente en Y vale 0.
porque no tiene componente en Y, solamente tiene componente en X. No hay componente en Y, por eso vale 0. La suma de este más este más CX le va a dar 5.8. Ya tiene resuelto el ejercicio. Despejo CX de acá, 5.8 menos 2.0 menos 2.47 y tengo el valor de CX. ¿Cuánto vale CY? 0 menos 247 menos 0 le va a dar el valor de CY. Aquí está. 5.8 es igual a 2.0 más 2.47 más CX. CX, despejándolo de esta ecuación, vale 1.33. En RY sería 0 menos 2.47 más CY, porque el otro valor vale 0, despejándose Y, vale 2.47. ¿De dónde sacó esta ecuación? De aquí, porque es una suma algebraica. La suma algebraica de todas las componentes vale RX. La suma algebraica de las componentes en Y vale RY. ¿Cuánto vale aquí? 5.8. ¿Cuánto vale aquí? Vale 0, porque no tiene componente en Y en esta resultante. Solamente tiene una componente en X, la resultante. ¿Correcto? Despejo CX, despejo CY. ¿Cuánto debe valer C? La raíz cuadrada del cuadrado de CX más el cuadrado de CY. Raíz cuadrada de eso, 2.81. ¿Cuánto vale el ángulo? 2.47 entre 1.43, 61.70 grados noreste. Esa es la dirección. 61.7 grados noreste. ¿Preguntas? Y con esto terminamos los ejercicios por el día de hoy. En la página del aula, en el aula Saya, existen más ejercicios. Los pueden ver, chequear. Cualquier duda me la pueden preguntar en el foro o a través del celular, del WhatsApp del celular 0414-511-2518. ¿Ok? Profe, una pregunta. Ajá. ¿Y si se hace un grupo de WhatsApp para que, o sea, usted esté más comunicado con todo el salón? O sea, por si acaso no tiene internet y entonces no puede hablarnos por el Saya, nos habla por ahí. Bueno, o algún tendría que hacerlo. compañero que Tengo tenga que la saber misma duda que entonces. otro, le habla por allá. Bueno, entonces necesito que todos me envíen los números telefónicos para hacer el grupo de WhatsApp. ¿Usted se encargará de eso? Oh. ¿O le tengo que pedir eso todo? ¿Sí? Como usted quiera. No, si quiere yo me encargo, no hay bueno, problema. encárguese entonces usted. Usted me manda, es más, usted lo puede crear y me lo envía. Quedamos así. Usted se va a encargar de enviarme los números telefónicos o yo lo voy a pedir por el Saya para hacer el grupo de WhatsApp. ¿Ok? Y, claro, profe. ok, y así lo manejamos mejor por el WhatsApp. Ok, para no manejarlo por el foro. Estoy tratando ahorita con la aplicación de Microsoft Teams para cambiar las presentaciones. Ok, y tener más tiempo. Bueno, también el internet me está impidiendo las cosas acá y la corriente, la electricidad. Entonces, nos vemos el martes que viene a la misma hora. Dígame. Profesor, tengo una duda. El fin de semana dijo que pondría unas actividades en la plataforma de Saya, ¿no? El fin de semana que iba a poner una actividad. ¿Yo estamos en matemática o estamos en física? Física. Estamos en física.
No, lo que voy a poner es la tarea evaluada, la primera tarea evaluada, la primera parte de la evaluación, ¿correcto? Ah, vale. Eso es lo que voy a colocar en el evaluación. transcurso del fin de semana y la semana que viene para que sean entregadas el 22. Es un archivo con Ok. ejercicios en PDF que usted tiene que resolver y enviármelo en un archivo de PDF a la plataforma. A la plataforma. No se acepta Está bien. por WhatsApp, sino a la plataforma. ¿Ok? Usted me envía el Ok, archivo, ok. después que resuelva los ejercicios, me lo envía a la plataforma Saya. Y ahí yo lo corrijo y le pongo la nota de una vez. ¿Ok? Ejercicios similares a lo que acabamos de ver. No hay otra cosa diferente. Vamos a resolver la Ok, primera claro. parte que tiene que ver con sistema de mediciones y álgebra vectorial. Para la segunda evaluación, después que veamos las clases, vamos a ver es cinemática. Entonces, el martes que viene vamos a tener clase de cinemática, la primera tarea, la primera clase de cinemática, fuerzas y centro de masa. Por hoy acabamos. Cualquier consulta, cualquier pregunta me la pueden hacer al foro o hacérmelo al celular 0414-511-2518. Después que Doris, creo que es Doris, me envíe los teléfonos para hacer el grupo de WhatsApp. ¿Estamos de acuerdo? Sí, Bueno. profe. Dígame. No, yo que Vayan a decía decir. que sí, que estábamos de acuerdo y que sí era yo. Ah, ok. Bueno, nos vemos entonces, muchachos, el martes que viene. Estos videos van a ser subidos a la plataforma, como siempre. ¿Ok? Entonces, doy por finalizada la videoconferencia de hoy. Voy a ver si en el transcurso de semana amarro de una vez el Microsoft Teams para que veamos las presentaciones y las videoconferencias por Microsoft Teams. Ok. Entonces, nos vemos el martes que viene. Saludos a todos.